Les habla el doctor Ricardo Contreras para platicarles hoy sobre Phillips Powell y la guerra chichimeca 1550-1600. Aquí está el librito. Bueno, es una impresión de 1996. Es un buen trabajo que hizo Powell sobre los chichimecas. Nos interesa el tema de chichimecas, bueno, por muchas cuestiones, por las cuestiones de que pues somos de aquí, de, de la gran chichimeca del Bajío, por el turismo, porque a veces no hay muchos mensajes con referencia a lo que es los chichimecas. Y bueno, les voy a platicar hoy el primer capítulo que se llama Zacatecas. El segundo capítulo también está muy bien, pero el primer capítulo es muy importante. Y es un recorrido histórico muy bueno que hace seguimiento Powell. Me gusta mucho cómo va haciendo el recorrido. Entonces, tenemos que para 1521, pues ya se conquista Tenochtitlán y está en las riquezas y la promesa de América de que la gente que viene aquí se vuelve rica. En 1529 y 1536, Nuño de Guzmán funda la Nueva Galicia, que es un área que se desarrolla, que va desde Saltillo, parte de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y un poquitito de la frontera con Querétaro capital. Entonces, toda esta área se le conoce como la Nueva Galicia. Y para 1541 y 1042 hay una guerra que es muy importante y la citan constantemente, que es la guerra del Mistón. Se dan de las tribus indígenas eh, que no son sedentarias, principalmente, algunas son semi-sedentarias, pero la mayoría son nómadas, contra los españoles. Sí, al norte de Guadalajara es donde se ubica la guerra del Mixtón y están a punto de ser vencida la corona, tiene un costo social, político, económico muy fuerte y es una derrota muy importante, muy que se da muy fuerte, que se da en este año. En 1543 pues está la zona norte de la meseta central y sí se va expandiendo. Fíjense que los españoles pues en ese son muy listos, la verdad. Vinieron armando y construyendo, generando estructura en su desarrollo. Entonces parte de Mesoamérica, lo que es la meseta de México hacia el sur, pues se ha venido conquistando a través del ejército y de la iglesia, como se viene fortaleciendo, ¿no? Pero para hacia arriba sí hay un cierto movimiento, no es un movimiento fuerte en términos urbanos, ¿no? De que se van desarrollando ranchos y los grupos misioneros van avanzando hacia arriba y llegan a estas tierras áridas donde sí empiezan a ver que pueden ser propicias para el ganado. Entre lo que ahora es Michoacán y Guadalajara, le llaman la provincia chichimeca. Y efectivamente hay grupos indígenas que los llaman chichimecas y que son lugares, estas zonas de escondrijos en los montes. Antonio de Mendoza, de 1575 a 1550, ya empieza a ver que hay posibilidades de ataque de estos grupos tribales chichimecas. Y entonces piensan hacer una línea de presidios para cuidar y fortalecer los avances que van haciendo, o esta ciudad es fuerte, pero sin embargo no la cumple como tal. Piensa hacerla y creo que se le haya jugado un papel de esos, pero no está muy constituida, sin embargo está consciente de que están estas posibilidades de ataques constantemente con estos grupos rebeldes nómadas llamados chichimecas, ¿no? En 1043, el virrey Antonio de Mendoza nuevamente estimuló que fuera la población a la frontera. Esta era la frontera mediante concesiones y encomiendas.
Entonces fueron poblando para ir avanzando. Entonces la gente que traía ganado, pues se les asignaba estos espacios, las concesiones y las encomiendas con los grupos indígenas, y en esas tierras de Comanja, Jilotepec, San Miguel Allende, se van desarrollando, ¿no? Y hay exploraciones por parte de un tal Jaramillo que tiene la consigna de no molestar a las tribus. Ya con la guerra del Mistón se dan cuenta pues, de que no son cinco, que son bastantes y son pocos en proporción, y entonces dicen, no, pues vamos a llevárnoslas tranquila. Entonces sí hay una estrategia ahí política que tiene que ver con estas tierras, ¿no? En 1543 y 1544 hay concesiones de virreyes de tierras de la provincia de Chichimeca para pastos y ganados, ir incorporando a las tribus nómadas hacia la sociedad, los procesos de aculturación para reducir el conflicto. Ya hay elementos donde aguamares, chichimecas, se van trabajando para jalarlos en Pénjamo, a Tarascos en Michoacán, de 1579 a 1543. Y el papel de los padres, que es muy importante por parte de los agustinos, ¿no? Los misioneros se fundó Mestitlán, que es de origen Pami-Chichimeca, y se hace una comunidad. Chilitla, ya para San Luis Potosí y la Sierra Gorda, con población Pame, ¿no? Franciscanos en Acámbaro, del lado más oriental. Y Fray Juan de San Miguel desarrolla en 1542 con Guamares, que son los grupos indígenas principalmente que habitaban Guanajuato, Chichimecas, Otomís Tarascos de San Miguel Allende. Hay un libro de mi amigo David Wright, que está interesante, luego se los iré a comentar. Y es importante que sepamos cosas sobre la historia, todos, los de turismo, lo de cultura y demás. Es importante que vayamos viendo. Bueno, y este libro lo hace Powell en 1950, o sea, ya hace rato, y está bien hecho, está muy, muy, muy bien analizado con unos datos consistentes. Bueno, está los franciscanos, el francés Bernardo Cosi, que parte de San Miguel Allende o San Miguel hacia Hichú y va generando hospitales, escuelas, se desarrolla la estrategia de la conquista espiritual con los franciscanos, con Mendoza con Mendoza, Mendoza lo financió, el virrey, no fue fácil, poco a poquito, ¿no? Hacia el lado de San Luis Potosí están entrando por valles, es un conflicto de zona si hay conflictos, si llega a haber lluvia, decían lluvia de flechas, es de baja intensidad, hay pequeñas rebeliones con los grupos indígenas, principalmente con los nómadas, en esta zona chichimeca. Y hasta 1542 se fue avanzando poquito a poquito, ¿cómo se llama? Lo que es la colonización. En Guadalajara descubren pequeños yacimientos de plata y oro, y eso impulsa pues a la ambición, al sueño, a la utopía que había aquí en América. Y sin embargo, pues están la guerra del Mistón de por medio, ¿no? Y pero también algo interesante, van incorporando a los cascanes que vivían más en aquella zona, en la zona de la Gran Chichimeca, del lado de Guadalajara. Los empiezan a incorporar. Fíjense que es muy interesante cómo se desarrolla el imperio de los españoles, cómo se va desarrollando. Entonces, como van pidiendo las cosas, se va desarrollando eh, jurisdicciones, ¿no? Entonces establecieron jurisdicciones políticas y judiciales en la provincia de Chichimeca a través de Mendoza para que ya vaya atendiendo los casos y los problemas que se van suscitando en estas regiones
hacia el norte. Entonces, se nombraron a 2 corregidores para las provincias responsables para hacer justicia y gobierno, y posteriormente para 1500 un juez para el trabajo excesivo, que ya empieza a ver. Y de las primeras quejas, pues hay quejas sobre los chichimecas, sobre sus sacrificios y algo que llaman orgías de embriaguez e idolatrías y daño a propiedades, que finalmente pues no eran de ellos, pero bueno, ya entonces pasan a ser de ellos y de los españoles y de los criollos y de los indígenas que se van dando, pero principalmente pues del imperio. Para 1546 es lento el proceso de avance. Quien lo va desarrollando principalmente pues, son los mismos ganaderos que van avanzando y poco a poco y demás, ¿no? Pero fíjense lo que pasa el 8 de septiembre de 1546. Un grupo de jinetes y 4 franciscanos, junto con indígenas que ya los traen para que los acompañen, entran nuevamente a la Gran Chichimeca, a la parte norte de lo que era pues arriba de la meseta central, y llegan hasta lo que hoy conocemos como Zacatecas. Y cuando entran ven el Cerro de la Bufa, que es muy famoso en Zacatecas. Hay un teleférico, por cierto. Y pues el argumento es que andan buscando los misioneros, pues, almas, y los soldados y la gente común pues anda buscando minerales. Y entonces Juan Tolosa es el capitán de esta expedición y ve que los indígenas se suben porque estos indígenas, los zacatecos, participan en la guerra del Mistón. Juan Tolosa sabe, porque es un número pequeño los que visitan esta parte de Zacatecas, abajo del Cerro de la Bufa, sabe pues, que lleva la de perder, que tiene que llevársela tranquilo. Y los indígenas suben con mucho miedo porque pues ya se aventaron un conflicto, un tiro con ellos, y no les fue bien a los españoles. Pero fíjense que algo pasa bien interesante. Entonces Juan Tolosa pues no tenía la intención de pelear, busca establecer relaciones pacíficas, y también pues lo superaban los grupos indígenas por número, entonces no le convenía. Entonces va relativamente pues con calma y todo. Este, y con Juan de Tolosa van los Juchipilas, es otro grupo de estas tribus chichimecas que lo vienen ayudando, y que en la guerra en esta guerra, este, pues fueron enemigos de los españoles, y sin embargo ya los venían acompañando a los Juchipilas, a los españoles. Y entonces pues, los zacatecos así como que sacan de onda, pues decían, ¿qué onda? Pues que no son sus enemigos. Y en la guerra del Mixtón, entonces pues nadie se porta violento. Tolosa logró mostrar una actitud pacífica y les observió algunas chácharas, chucherías, les da. Ya saben, esta de entregar espejos por oro. Bueno, pues estos entregaron espejitos y cosas de esas por Pepita, y los indígenas, los zacatecos, les dieron en gratitud pepitas de plata. Ya nos imaginamos la expresión cuando vieron las pepitas de plata en sus manos, qué es lo que andaban buscando, ¿no? Entonces se mantuvo el comportamiento pacífico. Los indígenas todavía le demostraron dónde estaba el lugar de los yacimientos. Entonces ahí llevaron al capitán Juan de Tolosa, y todos pues abrieron los ojos viendo ahí la ambición, el poder, cómo se va avanzando, cómo se va estructurando
el avance del imperio en esta zona, ¿no? Sin tardanza exploraron los cerros alrededor de la Bufa y estaban los, los primeros soldados viendo de dónde sacaba la plata. Bueno, pues había cuatro hombres importantes, que era Tolosa, ya lo platiqué, es Diego Ibarra, Cristóbal Oñate, que fue gobernador y tuvo funciones en la Nueva Galicia, ya había tenido posiciones administrativas, y Baltasar Temiño de Bañuelos fueron de los cuatro importantes excombatientes del Mistón y de esta parte de la conquista para ir desarrollando la colonia, ¿no? Entonces estos cuatro fueron estratégicos y a partir de ellos pues, se abrió la minería en Zacatecas y cambió no solamente Zacatecas ni la Nueva Galicia, cambió el mundo, porque era con esa plata pues se hicieron múltiples intercambios a nivel internacional. Bueno, entonces se construyeron iglesias, se mantuvieron misiones, buscaron que hubiera estabilidad inicial, hubo organización, dirección, jugaron un papel estos cuatro muy importantes. Pero en 1548 hay hostilidad indígena y Diego Ibarra, pues la gente empieza a espantarse con los indígenas. Entonces les procuraba Diego Ibarra refugio, les daba armas, les daba provisiones a los que llegaban. Tenía un temple, un emprendedor dirían ahora, era tenaz, tenía su casa, su casa la hizo fuerte, mantuvo a una guardia, trajo a los indios constantemente amenazaban que iban a atacarles, se agotaban un poquito los alimentos, pues él mandó a expediciones para que fueran por alimentos, armas, hospedaje, caballos. Y bueno, pues estaban los conflictos, no solamente de los grupos indígenas, cuando empieza a escucharse que en Zacatecas hay oro, pues llegan los nuevos colonos, las nuevas gentes que llegan con una voracidad tremenda, ¿no? De apropiarse de la plata. En 1548 el conflicto se incrementó, la delincuencia al interno de Zacatecas, de esta ciudad, se confrontaron por la explotación de los indígenas. Les decían a los indígenas, a ver, tú vas a ser tameme de la gente que carga, ¿sí? El hambre está fuerte y ya los indígenas pues pasan de esquemas de encomienda, ya que hay todo un proceso, a esquemas más de explotación por la cuestión de las minas, ¿sí? Y el hambre, ¿no? Bueno, para 1549-1550 se empieza a desarrollar Zacatecas. Ya empieza a haber más estabilidad, se redujo el ataque de los indios, vino creciendo la ciudad. En 1548 en Zacatecas había una sola casa y había un pequeño grupo de gentes. Para 1550, 2 años después, ya había cuadrillas de soldados, hombres trabajadores españoles, esclavos negros, recuas de mulas, o sea, ya no eran caballos, sino eran mulas, para cargar, vagones, molinos para la cuestión de la minería. Diego Ibarra hacía préstamos y llegaron más colonos. En esa fecha, pues ya había 34 compañías mineras, fíjense, o sea, mandaron a una gente para que evaluara cómo va la cosa, y de uno, pues ya había 34 compañías mineras. Simplemente la residencia de Oñate tiene 13 molinos de mineral, tiene fundidoras, tiene esclavos, 100 esclavos, la iglesia para sus trabajadores. Y en Zacatecas ya hay barrios de indios, ya empieza un proceso de urbanización, de colonización y urbanización, y iglesias distintas, ¿no? Bueno, católicas en parroquias. Entonces,
La oferta minera llega un momento con esas 34 compañías mineras que están creciendo y están expropiando, que empiezan a superar la mano de obra. Yo no sé, no era mano de obra, porque en algunos casos hay esclavismo. La mano de obra es cuando se paga el salario. Entonces, a los que se les pagaba salario tuvieron que, como hay, empieza a haber hasta escasez de mano de obra porque pues la demanda es mucha, entonces se fijó un salario máximo porque se estaba subiendo el salario de los trabajadores, entonces acordaron que se pusieron tope al salario máximo. Fíjense, esto sí sucedió en los mercados laborales donde pues hay un auge en la industria minera y se requiere de mano de obra importante. Bueno, pues sin embargo, ahora la preocupación es consolidar el proyecto minero, que es fundamental, pero en la logística, pues los caminos, porque en los caminos están estos actores importantes, que son los chichimecas, y que van a pelear gran tiempo contra estas gentes que principalmente, también había ganaderos y demás, pero principalmente la industria minera es la que va a sufrir con su población, con su gente y en Zacatecas estas luchas con los grupos indígenas. Bueno, pues este es la antesala o parte de la antesala que se da en el proceso de conquista y coloniaje, este, y la presencia de estos grupos, que después platicaremos de ellos, de los grupos indígenas chichimecas que se dan en esta región. Bueno, pues eso es todo y espero que les haya gustado o que hayan entendido estos elementos que nos hace este, Philip Powell sobre la guerra chichimeca 1550-1600, editorial Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias.